dándoles la introducción a nuestra conferencista, pues el día de hoy nos está acompañando Ashley Sandoval de parte del equipo de Merck. Ella es licenciada en Química Farmacéutica por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con especialización en microbiología en San Pablo, Brasil, y posgrado en biología molecular en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Amplia experiencia en control de calidad en industrias farmacéuticas, en docencia universitaria en las facultades de Ingeniería y Farmacia de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Actualmente es especialista en microbiología para Merck, abarcando países en Centro y Suramérica, con foco en cumplimiento normativo, validación de métodos y soluciones microbiológicas innovadoras. Gracias, Ashley, por acompañarnos. Te voy a ceder la pantalla y el micrófono. Gracias, David, mucho gusto. Bueno, entonces vamos a empezar. El día de hoy, pues vamos a empezar con el tema de soluciones innovadoras de vigilancia microbiológica del aire. Siempre cuando hablamos de vigilancia microbiológica, pensamos siempre en los productos terminados pues tenemos que tomar en cuenta la parte ambiental, ¿verdad? Obviamente la parte del aire, el ambiente, las superficies, las manos van incluidas dentro de esta parte. Pero el día de hoy pues nos vamos a centrar mucho en la parte del aire. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar un poco de generalidades, un poco de normativas y de algunas soluciones innovadoras. Entonces, empezando pues con la parte de generalidades, pues queríamos ver un poquito de conceptos clave. Primero pues la biocontaminación. Cuando hablamos de biocontaminación, se trata de presencia o introducción no deseada de microorganismos como bacterias, hongos, levaduras, mohos, virus o de sus toxinas en un entorno material o en un proceso de una forma que pueda comprometer la seguridad y la calidad y la eficiencia del producto, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Puede ocurrir en aire, puede ocurrir en superficies, puede ocurrir en agua, en materias primas o en productos finales. El control de biocontaminación también incluye medidas de higiene, esterilidad, purificación del aire, desinfección, monitoreo ambiental y gestión de riesgos. Entonces, pues cuando hablamos de toda la parte de biocontaminación, no nos referimos solamente a la parte de microorganismos vivos, sino que también de, pues no solo de bacterias y mohos, levaduras, que es lo que normalmente tomamos en cuenta para esta sección, sino que también hablamos de virus y toxinas. Y por eso es de que pues hay ciertas llamados en las normativas que vamos a ver en un momento. Ahora bien, ¿qué es un bioaerosol? Un bioaerosol pues se refiere a una mezcla de partículas biológicas en el aire. Incluye microorganismos viables o muertos. En este caso pues ese es el tema, ¿verdad? Microorganismos viables o no viables, que incluimos bacterias, incluimos hongos, mohos, virus, y estamos hablando también de partículas biológicas derivadas como esporas, fragmentos de células, productos metabólicos, etcétera. En este caso, pues también se incluyen polen, alérgenos, papeles biológicos, ¿verdad? Aquí realmente no vamos solamente a la parte de microorganismos vivos, sino que pues incluimos todas las otras partes que podrían transportar un microorganismo vivo. Por eso es de que se habla de un bioaerosol. Vamos a ver un momentito esa parte también. El tamaño típico de estos bioaerosoles va desde 0,3 micras hasta 10 micras. Y las partículas más pequeñas pueden viajar más lejos en el aire. Y eso es obvio, ¿verdad? Porque pues tienen menos peso, entonces pueden moverse de un lugar a otro más fácilmente. ¿Qué origen tienen los bioaerosoles? Pues pueden ser de fuentes naturales como el polen, mohos, ambientes, activitas humanas o residuos de piel, por ejemplo, ¿verdad? O el mismo proceso industrial, por ejemplo, procesos de fermentación, la manipulación de materias biológicas o aires en salas limpias. Y esto es importante porque entonces al momento de que nosotros vemos la parte de cómo se contamina el aire, tenemos que entender cómo viene o de dónde se origina este bioaerosol que pueda contaminar el aire de nuestras áreas de producción. Ahora bien, ¿qué es un nicho microbiano?
Pues los nichos microbianos son lugares propensos a proliferación de microorganismos, porque hay condiciones que favorecen esa proliferación. Por ejemplo, la humedad, la temperatura o los nutrientes pueden hacer que los microorganismos crezcan mucho más rápido o que simplemente pues se mantengan en ese punto de proliferación. Y bueno, ¿y qué es un microorganismo? Solo pues para recordarnos, pues es cualquier ser vivo diminuto que solo se puede ver en un microscopio. Aquí hablamos de cualquier organismo vivo. Bacterias, mohos, levaduras, esporas, virus, priones, etcétera, ¿verdad? Aquí no hay como discriminación en este caso. Ahora bien, entrando en qué es una norma ISO. Siempre me gusta empezar con la parte de qué es, porque pues a veces nosotros escuchamos, sí, que norma ISO, esta es la norma que, pero no entendemos cuál es la parte principal o cuál es la función de la norma ISO. La norma ISO es un estándar que es internacional y es elaborado por organizaciones internacionales de normalización. Y son acuerdos voluntarios, y esto es importante, son voluntarios, o sea, son acuerdos entre varias partes que deciden tomar una decisión o tomar una acción basado en un consenso. Y se cubren requisitos, guías para poder dar servicios o sistemas de gestión. Un punto clave es, el objetivo es promover la calidad, ¿verdad? La seguridad, la eficacia y la compatibilidad a nivel mundial. ¿Qué significa? Que pues entre todos tengamos el mismo estándar. Y ese es el objetivo principal, que todos hagamos lo mismo. La naturaleza no son leyes. Y esto es importante también, no son leyes. Podemos guiarnos por medio de una norma ISO, pero no quiere decir de que la norma ISO dice que se hace así y es definitivo, ¿verdad? No hay otra opción. Son normas voluntarias que las organizaciones pueden adoptar para demostrar con rigor sus procesos y capacidades. Entonces, con esto nos ayuda a guiarnos para confirmar de que mi proceso o mi procedimiento está bien hecho. Y es una estructura típica, ¿verdad? Con especificaciones, requisitos, guías de buenas prácticas, criterios de evaluación. Muy importante, hablando el día de hoy de la ISO 14698, que nos habla de la biocontaminación, esta está validada en todo el mundo, excepto en Europa. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a trabajar en Costa Rica o en Guatemala o en República Dominicana, perfecto, podemos guiarnos por medio de la ISO 14698. Ahora bien, si yo voy a hacer una exportación a Europa, entonces puedo guiarme con la ISO 14698, pero debo de tener una base para confirmar la nueva norma que se guía en la ISO, en la EN, ¿verdad? Ahora vamos a ver la EN, que es la que guía en Europa. Un momentito, por favor. Entonces, las normas europeas, que es la base de la ISO en la parte europea, en este caso, pues habla de la EN, son documentos técnicos de carácter voluntario que establecen reglas, especificaciones o criterios de calidad y seguridad para productos, servicios y procesos. Y son creadas por expertos a través del Comité Europeo de Normalización para unificar los estándares en la Unión Europea. En este caso, pues es muy importante, ¿verdad? Porque pues se hizo un cambio en Europa de la ISO 14698 a la EN 17141. En realidad, pues los cambios son muy puntuales y hacen referencia a partes muy específicas, pero en general, pues el proceso va a ser muy similar. Entonces, ¿por qué debemos hacer un monitoreo ambiental? Debemos detectar contaminantes aéreos, identificar microorganismos viables en el aire que podrían contaminar productos, materiales y superficies críticas. Esto es importante porque entonces detectamos contaminantes aéreos. ¿Qué significa eso, verdad? Buscamos que haya un punto en donde pues tengamos una nueva contaminación o un punto en donde ya identificamos
que ha contaminado a lo largo del tiempo nuestras áreas de producción. También es importante porque evaluamos el entorno de fabricación. Verificamos que las condiciones del ambiente, como la clase de limpieza, el flujo de aire, las temperaturas y la humedad, se mantienen dentro de los límites establecidos para evitar la biocontaminación. También pues soportamos el control de la biocontaminación. ¿Qué significa? Pues formamos parte de un programa de monitoreo ambiental que permita evaluar la eficacia de la limpieza, la desinfección y los cambios del proceso. Esto es importante porque entonces en este punto, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un programa que nos permita dirigirnos o saber qué hacer en cada caso al momento de que nosotros hacemos un monitoreo. O sea, verificar qué áreas, en dónde, cuándo, cómo, ¿verdad? Esa parte es la que pues nos habla la norma. Detectamos tendencias y variabilidades, ¿verdad? Permitimos la vigilancia a lo largo del tiempo y confirmamos si, bueno, dentro de estos meses, digamos, dentro de los meses de lluvia, somos más propensos a identificar, a tener más contaminaciones. Y en los meses que no hay lluvia, pues tenemos menos contaminaciones por razones obvias, ¿verdad? El agua pues tiende a atraer un poco más de humedad y eso pues permite el crecimiento microbiano. Ahora bien, también la validación y calificación. Obviamente, pues es parte de nuestros procesos tener que calificarnos y validarnos y demostrar que nuestras instalaciones, nuestros equipos y nuestros procesos cumplen con los requisitos de calidad, IQ o Q y PQ. El cumplimiento regulatorio y de calidad también, pues tenemos que alinearnos a las buenas prácticas de manufactura, a las normas que nos exigen ya sea nuestros clientes o nosotros mismos dentro de la empresa. Y entonces debemos de tener ese punto regulatorio importantísimo dentro de nuestros procesos. Y esto no es diferente si es una industria farmacéutica o si es dispositivos médicos o si son alimentos. En general, pues todas deberíamos de tener un cumplimiento regulatorio. La gestión de riesgos, esta es una parte muy importante porque entonces incorporamos un monitoreo de aire con un enfoque basado en riesgos para priorizar ciertas zonas y momentos de operaciones y también si hay alguna acción correctiva que debamos de tomar. Esto es importante porque esto es lo que hace una gran diferencia entre la ISO 14068 y la EN 14 644. Esta básicamente nos habla de la evaluación de los riesgos. Debemos de evaluar cuál es nuestra parte, cuál es nuestro punto de producción que tiende a tener mayor contaminación y si realmente la hay. ¿Por qué? Porque pues hay ciertas producciones que realmente no requieren ninguna evaluación o que tienen una evaluación mínima precisamente porque pues nuestras producciones son bastante menos propensas a una contaminación, porque hay una ultra pasteurización, por ejemplo, o porque nuestra esterilización es final. Este tipo de cosas pues ya se evalúan en la EN y no se evaluaban en la ISO 14698. Decisiones operativas. Aquí pues basamos ajustes de diseño de salas, cambiamos acondicionamientos o programamos limpiezas en diferentes puntos, en diferentes momentos, de acuerdo a la evaluación de riesgos dada previamente. Ahora bien, solo para que recordemos, pues todos los microorganismos, en especial las bacterias, pues tienen una curva de crecimiento. Y entonces, si nosotros le damos estas unidades propicias para ese crecimiento, vamos a tener obviamente mayor proliferación en nuestras áreas. Entonces, estamos hablando de que pues tenemos un microorganismo y este pues va a ir exponencialmente creciendo hasta encontrar un punto estacionario. Y ese punto estacionario es en donde pues nosotros podemos observar el crecimiento. Podemos ver, por ejemplo, una sola bacteria que probablemente no sea detectada con cualquier método, pero el momento en el que están en el punto estacionario es nuestro punto de detección. Y pues por eso es de que pues, nos habla de que la combinación de humedad, de nutrición, en este caso de alimentación, o el tiempo adecuado,
a una temperatura propicia para da el crecimiento adecuado. Y justo, ¿verdad? Si nosotros cuidamos estos 4 puntos dentro de nuestras áreas de producción, vamos a asegurar de que nuestro crecimiento de organismos o la contaminación en nuestro ambiente se vean disminuidas. El control de estos puntos va a ser crucial para nuestro momento de producción, ¿verdad? Para evitar la contaminación. Estamos hablando de la humedad, la nutrición, el tiempo y la temperatura. 4 puntos importantes. Ahora bien, ¿qué es la evaluación de riesgos? Para darles un ejemplo, de acuerdo a la EN 17141, estamos hablando de que aquí nos da un diagrama de cómo podemos evaluar un riesgo en un medical devices, ¿verdad? En un dispositivo médico quirúrgico. Por ejemplo, nos dice, ¿verdad? Si hay el dispositivo, ¿verdad? Tiene un riesgo, ¿verdad? Y aquí pues nos dice, hay una esterilización. ¿Es estéril el producto? Entonces, si es no, ¿verdad? No es estéril, pues nos vamos a esta parte en donde pues se tiene un bajo riesgo de contaminación y bueno, hay un monitoreo más frecuente. Aquí en este caso, bueno, es estéril, entonces, si es una esterilización, sí. Bueno, es una esterilización final, sí. Entonces, pues si es una esterilización final, tenemos un bajo riesgo de contaminación y eso significa que pues no necesito hacer una frecuencia muy amplia de mis monitoreos de aire. Mientras que si es una esterilización aséptica, ¿verdad? En este caso, pues nos da un mayor riesgo de contaminación. Entonces, nuestros procesos de toma de muestra van a ser un poco más rápidos o más eh, eh, puntuales, ¿verdad? Y vamos a generar frecuentemente esos monitoreos. Justo pues esta guía no la teníamos en la ISO y por eso pues la N nos vino a completar o a hacer un poquito más específicos en los mismos procesos que ya la ISO nos daba, solamente que pues aquí pues nos da un ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos tener una base un poco más específica de cómo manejar nuestros procesos. Y en esta N, la 17141, hay un proceso como este, ¿verdad? Hay un esquema como este tanto para medical devices como para productos farmacéuticos, como para alimentos. Y esto pues nos viene a diferenciar. Esta es otra parte muy importante que, por ejemplo, aquí es muy específico para productos médicos, ¿verdad? Para equipo médico. Pero ¿qué pasa con los productos farmacéuticos y con los alimentos? Nunca se van a manejar iguales ninguna de las partes. Y justamente por eso es de que él hace una diferencia entre las tres y da incluso un anexo para cada una, ¿verdad? Hay un anexo para médicos quirúrgicos, hay un anexo para farmacéuticos y hay un anexo para alimentos, de tal forma en que pues todos tengamos como una guía un poquito más puntual para mis procesos específicos. Ahora bien, un ejemplo de una evaluación de riesgos para medical devices, pues también en la N nos da un ejemplo de cómo debemos de evaluar los riesgos y nos habla un poco más de todas las acciones que se deben llevar a cabo en el área que dependiendo de la acción que llevamos a cabo, entonces esa acción va a ser un riesgo para contaminación. ¿Qué significa? Que si hay mayor cantidad de personas, pues entonces quiere decir que hay mayor contaminación. Si hay mayor cantidad de materiales involucrados en mi proceso de producción, pues entonces también voy a tener mayor riesgos de contaminación. Ahora bien, también hay un plan de monitoreo en cada turno de producción. Esto es dependiendo. También me voy a regresar un poco aquí al esquema. Aquí en el esquema podemos ver de que hay diferentes puntos, ¿verdad? Una esterilización terminal, pues obviamente voy a tener menor cantidad de frecuencias de toma de muestras, mientras que un llenado aséptico, por ejemplo, ¿verdad? Nos va a tener una mayor frecuencia de análisis de monitoreos. Entonces, aquí ponen una específica para esterilizaciones no terminales. Como podemos ver, pues sí, efectivamente nos da una especificación de que debemos de hacer análisis o de tomar muestras en cada turno de producción. Algo que pues probablemente no es necesario para los otros tipos de muestreos. El monitoreo activo es un equipo que debe de ser con cumplimiento con D50 y eso también pues es establecido por esta parte de la norma. Y también pues nos habla de las superficies que debemos de hacer
análisis de superficies en placas, por ejemplo, expuestas o con placas de contacto y en manos. Y esto es algo que también pues siempre resalto porque tendemos a confundir que la placa expuesta es solamente para aire y en general pues la placa expuesta, la exposición de una placa para el ambiente no es un análisis de aire, es un análisis tanto de aire como de superficies debido a que pues hay una probabilidad muy grande de que los microorganismos que están en el ambiente o en el aire caigan en una placa que colocamos en exposición. Entonces, pues también en la EN también nos hablan de la placa expuesta como un análisis de superficie, no como un análisis de aire. Ahora bien, cuando ya nos habla del sistema de control de biocontaminación, pues nos habla también de un diseño del plan de muestreo. El plan de muestreo, pues en general no cambia entre una norma y otra. Aquí básicamente pues tenemos una elección del lugar de muestreo, teniendo en cuenta la ubicación y la función de la zona de riesgo, tal y como vimos, ¿verdad? Vamos a hacer una evaluación de riesgos de acuerdo a lo que nos dice la misma norma, nos da una guía para evaluar los riesgos y de acuerdo a esto, pues decidimos cuál va a ser la mejor ubicación. También nos da el número de muestras con un volumen o un número, ¿verdad? Aquí tenemos que tener cuántas muestras debemos de evaluar y esto se da ya en la EN, ¿verdad? Nos da una tabla que es la tabla B2. En este punto, pues sí nos dice, nos da un estimado de cuántas muestras podríamos tener como mínimo de acuerdo a al riesgo de esa zona que nosotros decidimos clasificar como ese riesgo. También la frecuencia dependen de la evaluación de riesgos. También hay una tabla donde pues nos dice qué tan frecuente debe de hacerse este muestreo de acuerdo a la evaluación de riesgos que nosotros hicimos previamente. Por eso es tan importante la parte de la evaluación de riesgos y es en donde debemos de tomarnos más tiempo en confirmar que el punto de toma de muestra sea el adecuado, de acuerdo a los riesgos que nosotros definimos, justamente para asegurar de que pues el volumen y la frecuencia sean el adecuado para ese riesgo. Los métodos de muestreo, ¿verdad? Aquí tenemos que pues definir si vamos a ser cualitativos o cuantitativos, qué diluyentes, líquidos de enjuague, neutralizantes vamos a utilizar. Y les marqué neutralizantes porque pues vamos a ver algo muy específico de esto. El impacto de las operaciones, ¿verdad? Lo que mencionábamos anteriormente, el personal y los equipos en zonas de riesgo que contribuyan a la contaminación. Aquí esto también es muy importante. Estamos en gases limitos, tenemos riesgos en gases, en aire ambiental, tenemos riesgos en los mismos equipos que producen, ¿verdad? En los equipos de fabricación y en los dispositivos de monitoreo y medición. El mismo equipo con el que voy a monitorear también me va a generar un riesgo de contaminación. Y por eso es importante saber cómo escoger el equipo adecuado. Definir que efectivamente este equipo no me vaya a generar más contaminación de la que mis zonas de riesgo ya contribuyen. Y eso es efectivamente pues el proceso adecuado, ¿verdad? Y por eso es de que tenemos equipos innovadores para este proceso. Ahora bien, vimos de que debemos de escoger líquidos de enjuague, neutralizantes adecuados para mi proceso de muestreo. ¿Por qué debemos de usar neutralizantes? Si hablamos de los microorganismos viables pero no cultivables, que son microorganismos que están vivos y que mantienen funciones metabólicas mínimas, que tienen integridad de membrana y un potencial para reactivarse. ¿Esto qué significa? Que cuando hablamos de un microorganismo vivo no cultivable, significa que el microorganismo está vivo, pero que está en su proceso de funciones metabólicas más pequeño, de tal forma en que su crecimiento no se va a dar inmediato. Entonces, no pueden crecer en los medios de cultivo convencionales, ¿verdad? Porque pues el crecimiento necesita más tiempo o más nutrición para que este microorganismo se reactive y vuelva a crecer. Y esto, pues normalmente se da por un estrés fisiológico extremo, ¿verdad? Aquí estamos hablando que hay desinfectantes, por ejemplo, después de hacer la limpieza tradicional que todos hacemos en nuestros procesos de producción, ya sea de manos, de superficies o del aire. Entonces, en esos procesos, ¿verdad? Utilizamos desinfectantes como amonios cuaternarios, peróxidos, cloros, etcétera
Y esto pues puede hacer que el microorganismo que estaba completamente vivo y que estaba listo para reproducirse se convierta en un microorganismo viable no cultivable. O sea que ese microorganismo solo se va a atenuar. Las condiciones adversas del ambiente, por ejemplo, también la temperatura, el pH, la radiación UV, la falta de nutrientes, esto nos hace que las condiciones también den al microorganismo lo mínimo para que él se mantenga solo vivo, no se multiplique, sino que pues él solo se mantiene vivo. Y la presión osmótica elevada, por ejemplo, la congelación, la deshidratación o la compresión del aire, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es también importante hacer un muestreo en aire y en gases comprimidos. Entonces, ¿por qué debemos usar neutralizantes? Pues para evitar de que estas condiciones fisiológicas extremas, ¿verdad? En este caso, desinfectantes, permitan que el microorganismo se mantenga todavía en sus condiciones mínimas de reproducción. Esto es que nosotros eliminamos el desinfectante con un neutralizante y entonces el microorganismo se pueda reproducir como en su condición más óptima. Entonces aquí es en donde entramos, ¿verdad? Los neutralizantes se deben de utilizar ya sea en placas de contacto, en placas para monitoreo de aire, en hisopados o incluso en monitoreos con ATP. ¿Verdad? Todos deberíamos de tener neutralizantes para evitar de que un microorganismo sea atenuado y que no permita ese crecimiento o esa identificación. Pues esta es una tabla que también ya nos da la norma ISO, ¿verdad? De las opciones de desinfectantes que existen y de los neutralizantes que posiblemente podríamos utilizar para esos desinfectantes. Por ejemplo, un amonio cuaternario que es muy utilizado en las industrias, podemos utilizar un Twin 80 o una lecitina como neutralizante, de tal forma en que pues nos aseguramos de que ese neutralizante, de que este, perdón, desinfectante no vaya a atenuar el crecimiento de mi microorganismo que sí está vivo, pero que no pueda localizarse. En estos casos, si nosotros no utilizamos neutralizantes, vamos a dar falsos negativos. Y ese es el tema principal del por qué utilizarlos. Así es como se vería, por ejemplo, el uso de neutralizantes. Si nosotros usamos en el mismo proceso de toma de muestra, usamos el mismo medio de cultivo sin neutralizantes, no vamos a ver crecimientos. Pero si utilizamos el neutralizante, vamos a ver crecimientos en esa misma muestra, tomando en cuenta que el neutralizante eliminó ese desinfectante posible que pueda generar esa atenuación de microorganismos. Entonces, siempre pues les hago la observación, ¿verdad? Tenemos también el monitoreo de ambiente cuando hablan en ambas normas, ¿verdad? En la ISO 14698 o en la EN siempre hablan de monitoreo de ambiente, pero ¿qué es ambiente? Como mencionamos al principio, el ambiente nos habla de aire, nos habla de superficies y nos habla de personal. Nosotros siempre, cuando hablamos del monitoreo ambiental, unimos las tres porque una no sirve sin la otra. Podemos hacer un perfecto monitoreo de aire y tenemos un aire que se podría decir estéril, pero si la superficie en donde están trabajando está sucia, no me sirve de nada que el aire esté limpio. O si la persona que entró con un lavado deficiente de manos, entonces no me sirvió ni el proceso de aire ni el proceso de superficies. Por eso es tan importante que las tres vayan unidas. El día de hoy vamos a hablar de la parte del aire. Entonces, ¿dónde y cómo debo monitorear el aire? Cuando hablamos de las normas, pues podemos hablar siempre de la ISO, ¿verdad? Hablamos de FDA, pero la FDA siempre pues tiene una clasificación de áreas que pues nos ayuda a tener una idea de cómo manejar nuestra área y si esa área es de riesgo o no. Justamente por eso es de que pues aquí en la FDA pues hablamos de la guía aséptica, ¿verdad? Donde nos dice, bueno, la clasificación de acuerdo a la cantidad de partículas nos designa un número de ISO, que pues así se le llama, ¿verdad? La clasificación del área. En ese caso, pues ISO 5 es la más y de menor tamaño. Y la ISO 8, que es la mayor partículas contiene. Por ejemplo, una ISO 8 podría ser para una producción no estéril, para una producción de alimentos, que es la tradicional, ¿verdad? Es en la que normalmente nos enfocamos.
Y luego, pues nos habla la ISO 14644, también nos habla de que si ya clasificamos nuestra ISO, por ejemplo, la ISO 8, ¿verdad? Nos diga cuál es la cantidad de partículas que deben de haber en esa área que nosotros clasificamos como ISO 8. Entonces, pues aquí nos habla de partículas en general, ¿verdad? Aquí las partículas no viables, tamaño también que debemos de tener dentro de ese tamaño, dentro de esa área de partículas. Ahora bien, si hablamos específicamente del aire, el aire pues puede tener contaminación por todos lados, ¿verdad? Básicamente, pues podemos tener contaminación por polvo, por personal, por equipo, ventilación, por aire acondicionado, por sprays de agua, desagües, básicamente todo contamina el aire. Pero uno de los principales contaminadores somos nosotros las personas. Nosotras las personas, pues, estamos en contacto con áreas que están sucias, con áreas que se podría decir menos sucias, ¿verdad? Y con áreas limpias y áreas controladas. Entonces, las personas somos los principales transportadores de microorganismos de un lugar a otro. Y si nosotros no nos controlamos a nosotros mismos, la probabilidad de tener mayor contaminación en el aire va a ser mucho mayor. Entonces, siempre pues les regreso a este mismo concepto que vimos al principio de los bioaerosoles, en donde pues el aire no es un ambiente natural de microorganismos. Siempre recordemos que el microorganismo no anda solito ahí flotando en el aire, sino que pues necesita como un medio de transporte que lo lleve de un lugar a otro. Puede ser una partícula de polvo, por ejemplo, de un residuo de piel o una partícula de un debris. Puede ser cualquier partícula del polvo que haya en el ambiente. Y ese polvo va a unirse a una posible bacteria o a un posible microorganismo que lo va a transportar de un lugar a otro. Y ahí es ese bioaerosol, que es la unión entre un microorganismo y una partícula de polvo o una gota de agua, que puede ser también, ¿verdad? La humedad, por eso la humedad es propicia para mayor crecimiento microbiano, porque pues en la misma humedad va a mantener esa gota de agua que está en el ambiente, va a unirse a un microorganismo y puede transportarlo de un lugar a otro. Y esto, pues, este bioaerosol es el que nosotros monitoreamos cuando hacemos un monitoreo de aire. Ese es el que nosotros necesitamos muestrear o que necesitamos atrapar en un medio de cultivo para que nosotros podamos hacer esa medición. Para darles una idea, ¿verdad? Las bacterias que usualmente aislamos en el ambiente, en el aire, ¿verdad? En este caso, pues hablamos de un estafilococo, de un micrococo y de un Corynebacterium, que estamos hablando que son las que vienen de la piel. Son 5 bacterias, las más comunes en el aire, y 3 vienen de la piel. Entonces, sí. Es efectivo, ¿verdad? Que el principal contaminador soy yo, ¿verdad? Somos nosotros los humanos. Ahora bien, también hay, obviamente, ¿verdad? Otras bacterias que se contaminan por medio del agua o del suelo o del ambiente, ¿verdad? Que estamos hablando, por ejemplo, de pseudomonas, de bacilos, ¿verdad? Que pues normalmente los encontramos en el ambiente. Ahora, ¿cómo debo de monitorear? Primero, pues debo de hacer un monitoreo de ambiente por partículas viables y no viables. Las partículas no viables, pues es con un recuento de partículas y hacer una clasificación de mi área de acuerdo a lo que vimos de FDA. Luego las partículas viables, que son las que pues nosotros debemos de monitorear como más continuamente, haciendo énfasis en microorganismos que nos interesen. En este caso, pues normalmente se hacen monitoreos de todos los microorganismos, o sea, recuentos totales de microorganismos viables. En este caso, pues buscamos que haya un recuento menor de cierta cantidad de acuerdo a la clasificación del área. Determinar la frecuencia y esto depende del área de la clasificación del área. Si es un área para una producción estéril, por ejemplo, ¿verdad? Tal y como vimos en la norma ISO que nos da la medición de riesgos, entonces yo voy a decir, bueno, esta es un área más riesgosa y entonces voy a clasificarla como una zona 1, por ejemplo, en donde voy a tener mayor continuidad o mayor frecuencia de toma de muestras. El monitoreo de aire comprimido, que como vimos también, es un punto muy importante porque aquí es en donde podemos encontrar microorganismos que sean viables, no cultivables. Los microorganismos están ahí, pero por el cambio de presión, por la presión que se mantiene adentro del aire
comprimido, del CO2, nitrógeno, etcétera, el microorganismo está atenuado, ¿verdad? No se reproduce. Entonces, buscamos que este microorganismo sea realmente recuperado y vamos a ver algunas tecnologías para hacerlo. Entonces, si hablamos de partículas viables, hablamos de muestreo pasivo y dinámico. El pasivo, como vimos, ¿verdad? Es una exposición de placa por al menos unas 4 horas en el caso de productos de mayor riesgo y podemos colocar diferentes placas en diferentes puntos de muestreo de acuerdo a nuestro asesoramiento, ¿verdad? Que hagamos de nuestro sistema de riesgos. Y el resultado va a ser en unidades formadoras de colonia por hora de exposición. Aquí es por hora de exposición. Este monitoreo pasivo no mide solo el aire, y lo recalco de nuevo, ¿verdad? El monitoreo pasivo mide el aire y la superficie. Incluso en la norma ISO, pues nos habla específicamente que es una toma de muestra de superficies indirectas. Y así es como lo pone, no lo pone como un monitoreo de aire. Ahora bien, el monitoreo dinámico sí es una toma de muestra activa de aire y es específicamente del aire, porque nosotros forzamos al aire a pasar por la placa donde yo quiero que pase. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Pues son equipos en exposición entre 5 y 10 minutos. Se toman litros de aire y las tomas se pueden hacer en diferentes puntos en una sola placa. Y los resultados son en unidades formadoras de colonias por litro de aire. Aquí sí hay una medición cuantitativa, porque entonces estamos hablando de que es una cantidad de aire que permite el paso adentro de una placa. Entonces, si hablamos de una exposición pasiva, ¿verdad? Estamos hablando de que con el medio, ¿verdad? El microorganismo puede estar flotando como un bioaerosol en el ambiente y este pues va a pasar, va a caer por gravedad en una placa de Petri. ¿Qué es lo que pasa? Que estos, tal y como lo dice la norma, ¿verdad? Habla de que son monitoreos pasivos y aquí, este es donde nos habla que las placas en exposición no miden el total de microorganismos viables en el aire. Aquí dice, miren, en el aire, sino que miden la cantidad de partículas que puedan caer en una superficie. Entonces, ¿qué significa? Que es un monitoreo indirecto de la superficie, que también puede estar en el aire, pero no es únicamente aire, ¿verdad? No hay una relación directa entre una placa expuesta y aire, porque la cantidad de aire que pueda caer en esta placa en exposición es bastante baja. Es una pequeña cantidad para la cantidad de metros cuadrados que tiene nuestra área de producción. Entonces es bastante baja la probabilidad de que caigan microorganismos acá. Y a esto hay que sumarle que hay procesos externos que puedan generar que el microorganismo no caiga en esa placa. Por ejemplo, que la placa está en exposición, nosotros la dejamos, no sé, 1 hora y en ese momento justo iba pasando una persona y entonces generó una turbulencia de aire que el microorganismo que iba a caer por gravedad sobre un medio de cultivo, pues se movió y entonces al final cayó a la par en la superficie y no cayó en mi medio de cultivo. Y justo por eso es de que pues no se puede medir directamente el aire con una placa de exposición. Ahora bien, ya conociendo esta parte, pues entramos a la parte de los equipos, ¿verdad? O las soluciones para monitoreo activo. Y aquí es pues en donde entramos a las soluciones innovadoras. Cuando hablamos de una solución innovadora, pues estamos hablando de que em, no tenemos que hacer un cumplimiento con ciertos requerimientos. Y justo pues, ¿qué es lo que nos piden las normas que acabamos de ver? Pues nos piden, los puntos más relevantes es que las partículas viables sean de aproximadamente de 1 micra, ¿verdad? Esto es punto muy importante en el proceso de monitoreo de aire. Que la capacidad para detectar niveles altos o bajos de biocontaminación sea efectiva, ¿verdad? Que los medios de cultivo sean los efectivos para poder tomar estos microorganismos. Y que el aire de escape del aparato de muestreo no contamine el ambiente de nuestra área para muestrear.
o que no sea reaspirado el aire del ambiente. Y esto es un punto bien importante porque entonces existen muchísimas opciones de monitoreo de aire, pero no estamos seguros si realmente este equipo de monitoreo de aire no me contamina mi ambiente también o no me reaspira el mismo aire con el que estamos muestreando. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, ¿qué debe de cumplir el muestreador como tal? La perturbación del flujo de aire que debe de ser unidireccional por el aparato de muestreo. Esto es para evitar un reflujo o un remuestreo, ¿verdad? Un aire que vuelva a caer en el mismo proceso de muestreo. El caudal de succión debe de ser adecuado en niveles bajos de partículas viables en el aire. Esto está normado y esto sí es una solicitud específica para cualquier equipo de aire. Y la velocidad de impacto y el flujo de aire que sean adecuados. Y esto también es un punto que debe de validarse en el equipo. La diferencia de recolección de los muestreadores de aire microbiano se puede considerar de dos maneras: eficiencia física y eficiencia biológica. Y así estas dos partes son las que debemos unir en un solo equipo para asegurar que el equipo realmente esté tomando la cantidad de aire o que cumpla con el proceso de muestreo. Entonces, de acuerdo a la ISO 14698 en el anexo A, nos habla de la guía de cómo determinar la biocontaminación del ambiente, y aquí pues nos habla de la validación de los equipos de aire. ¿Qué es lo que nos dice, verdad? Aquí pues les puse el extracto. Aquí habla de la parte de la sedimentación y de las placas que acabamos de ver. Y también nos habla, es una parte bastante extensa, ¿verdad? Son como 2 o 3 hojas en donde habla de lo que debe de cumplir el equipo, ¿verdad? O cómo debe de validarse un equipo de monitoreo de aire. En resumen, pues lo que nos dice es de que debe de ser la validación, la toma de muestra debe de ser lo suficientemente fuerte para que el microorganismo sea impactado en un medio de cultivo, pero lo suficientemente suave como para que el microorganismo no se muera con esa misma impactación, o sea, no pueda lisar la célula, ¿verdad? Y matemos al microorganismo. Además, debemos de eliminar los reflujos para evitar los falsos. Entonces, en un proceso, ¿verdad? De toma de muestra, una tacada en donde pues se succione el aire. En esta base pues vamos a tener el medio de cultivo. El aire que succionamos va a pasar por los agujeros de la tapa, va a impactar a los microorganismos en una placa de Petri, eh, con el medio de cultivo de recuentos totales, que es lo tradicional, y la salida de aire debe salir por la parte de abajo, ¿verdad? Aquí pues lo que buscamos es justamente este proceso de validación. Primero, que el equipo impacte. Segundo, que no sea demasiado suave como para que no se impacte. Y evitemos que este aire que está saliendo aquí vuelva a recircular y caiga de nuevo en nuestro medio de cultivo. Esto debe estar validado. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la EN 17141 en el anexo E5? Nos habla de la misma validación, solo que da una parte más específica. Aquí pues nos habla específicamente del D50. El D50 es un valor que indica el tamaño de partícula para el cual el muestreador de aire microbiano hace que el 50% de las partículas suspendidas en el aire impacten contra la superficie del agar. Entonces, ¿qué significa? Que podamos realmente tomar un 50% de esas partículas y que realmente pues estén dentro de este tamaño mínimo, que es lo que nos pone la norma. Deben de ser no más grandes que 2 micras, y eso es lo que nos pide. Entonces, todos nuestros equipos, para confirmar de que realmente tienen un cumplimiento de validación para la toma de muestra, deberíamos de cumplir con este valor de D50, que nuestras partículas sean menor de 2 micras. Ahora bien, también existe la toma de muestra, porque bueno, ya nuestro equipo cumple, ¿verdad? Nuestros puntos de riesgo ya los establecimos y están perfectamente ubicados. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a tomar la muestra? Ya dijimos, bueno, vamos a tomar, pero ¿en dónde específicamente? Sobre el equipo, lo ponemos sobre un banco, lo ponemos en un trípode. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, la ISO 16000-1 nos habla específicamente de 2 puntos importantísimos que debemos de tomar en cuenta para el punto en donde colocamos el equipo de toma de muestra. Y esto es algo súper importante.
Aquí nos habla de que debemos de mantener el punto de muestreo al menos de 0,3 a 0,5 metros de paredes u otras superficies grandes para evitar y estancamiento. ¿Qué significa? Que yo debo de colocar mi equipo a una distancia, mi toma de muestra, o sea, la succión de aire debe de estar a una distancia de entre 30 y 50 centímetros entre cualquier superficie. Puede ser una pared, puede ser un equipo, puede ser el mismo suelo, ¿verdad? De tal forma en que pues nosotros evitemos que haya convección y estancamiento. ¿Qué es esto de convección y estancamiento? Aquí pues la convección son corrientes de aire generadas por diferentes temperaturas, o sea, el mismo aire que ya se atrapó pueda tocar la pared que está más fría y que pueda resuccionarse la misma toma de muestra. Pueden causar variaciones locales en la concentración de partículas. ¿Por qué? Porque hay partículas que se ven más atraídas por una temperatura y hay partículas que se ven más atraídas por otra. Entonces las partículas van a generar que los microorganismos se vean dispersos en diferentes puntos y que no sean atrapados por mi toma de muestra. El muestreo con impactación. En el muestreo con impactación, la convección puede sesgar los resultados si las partículas migran hacia un muestreador desde direcciones no representativas. ¿Qué significa? Que en vez de muestrear el aire, yo esté muestreando la pared. O que en vez de muestrear el aire, yo esté muestreando mi equipo de producción. O en vez de muestrear el aire, yo estoy muestreándome a mí misma porque estoy ahí a la par esperando a que se succione el aire, ¿verdad? Nosotros debemos de alejarnos al menos entre 30 y 50 centímetros. Ahora bien, ¿qué es estancamiento? Son zonas de aire con bajo movimiento o remolinos cerca de superficies que pueden acumular o retardar partículas. Entonces, si nosotros nos vamos a un punto de toma de muestra en donde haya un estancamiento, entonces lo que va a pasar es de que vamos a tener mayor contaminación en ese punto de estancamiento y está bien encontrarlo. Pero ¿qué pasa si mi mismo equipo, al momento de que yo lo coloco, genera un estancamiento porque yo estoy muy pegada al área de toma de muestra? Y aquí es en donde pues tenemos que elegir muy bien la distancia entre los puntos de toma de muestra. Puede provocar inestabilidad en la deposición de partículas y sesgar la muestra, que significa que vamos a tener bajo conteo en áreas de estancamiento o sobreconcentración en zonas de flujo suave. Entonces, puede ser de que tenemos bajos conteos porque pues el mismo equipo me sienta, sino por el punto en donde yo desee ponerlo, o haya una sobreconcentración porque va a tomar el punto en donde hay más concentración, donde hay un estancamiento ya previo. Y en la práctica, pues estas zonas pueden reducir la representatividad de la muestra respecto al aire ocupado por las personas. Normalmente los que provocamos mayor estancamiento y convección podemos ser nosotros mismos o la posición del equipo. Ahora bien, ¿qué pasa, verdad? Siempre nos preguntan, mira, Ashley, ¿qué pasa con los equipos de dos cabezales? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos un cabezal, les voy a hacer aquí un pequeño dibujo algo feo, ¿verdad? Pero pues es lo que tengo aquí con el mouse. Básicamente vamos a tener un segundo cabezal aquí y un primer cabezal acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De este lado, entonces la salida de aire va a ser la misma. El equipo puede ser de que pues tenga una posición adecuada conforme a las paredes, ¿verdad? Nosotros pues digamos que tenemos una pared y sí tenemos los 30 centímetros entre la toma de muestra y la pared, pero tenemos realmente 30 centímetros entre un cabezal y otro. Y ese es el tema, ¿verdad? Realmente estamos seguros de que no hay una turbulencia, que no hay un estancamiento, una convección entre un cabezal y otro. Y esta es una pregunta bastante común, justamente por eso es de que pues nosotros hacemos esta observación, porque debemos asegurar de que dentro de la toma de muestra no nos estemos afectando o nos estemos nosotros haciendo el mal, ¿verdad? O provocando un mal muestreo con el mismo equipo que nosotros escogimos. Entonces, ¿qué es lo que podemos provocar con un doble muestreo? Primero, que haya flujos alrededor del equipo, o sea, una turbulencia. Que el mismo equipo provoque una misma turbulencia, o sea, que vamos a succionar aquí y el mismo equipo al momento de salir, ¿verdad? Me vuelva a succionar en el segundo cabezal.
las partículas que ya fueron impactadas en el primer cabezal ya no pueden ser impactadas en un segundo cabezal, ¿verdad? Aquí ya eso ya se impactó una vez, imposible que ese mismo aire vuelva a tener otra partícula y caiga ahí, ¿verdad? De tal forma en que pues vamos a dar falsos negativos en una de las placas. Entonces, vamos a tener una turbulencia que va a provocar un falso negativo. La interacción entre cabezales puede competir por las mismas corrientes locales, aumentando la variabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos el segundo cabezal, vamos a tener aquí una variabilidad de partículas. O sea, las partículas que aquí tenemos, vamos a suponer 200 partículas. Y de estas partículas vamos, no es de que vayan a venir 100 aquí y 100 en este otro cabezal. Esto es invariable, ¿verdad? No sabemos. Entonces, no estamos seguros de si vamos a tomar aquí 50 partículas y que este mismo aire vaya a tener una interacción de la corriente para que pueda provocar que el mismo aire vuelva a caer en otro cabezal. Puede ser de que vaya mezclado con partículas de afuera, sí, claro, ¿verdad? Pero pues no sabemos si aquí el flujo de 100 litros iban 50 litros del primer cabezal que ya fueron impactados y 50 litros del segundo cabezal que es del ambiente real, ¿verdad? Entonces, estos sesgos eh, puede tener estos pueden sesgarse, ¿verdad? Por corrientes del mismo muestreador que no sean representativas al aire ambiental. Y por eso es de que pues el doble cabezal tenemos que evaluar bien si realmente esto es lo correcto para nuestra área, si el riesgo lo permite. ¿Qué significa? Que si pues, yo evalúe que mi área es de bajo riesgo, pues bueno, me puedo dar como el lujo, ¿verdad? De tomar un doble cabezal, porque pues el riesgo de mi área pues lo permite, ¿verdad? Mi área no es de mucho riesgo y pues no pasa nada si hay un reflujo, si hay una convección, o si hay un estancamiento, o si hay una retoma de muestra, no me va a pasar nada, ¿verdad? Porque pues el riesgo es bastante bajo. Ahora bien, pero si mi producto o mi área es de mayor riesgo, entonces pues realmente pues debo de estudiar si este segundo cabezal a la par realmente cumple con lo que deberíamos de tomar, ¿verdad? Si realmente me está tomando la cantidad de muestra que debo de tomar. Las partículas que llegaron por convección pueden depositarse o evadirse del flujo de muestreo según la dirección. Y ese es el tema, ¿verdad? De, ¿qué pasa? Bueno, si se deposita de más, pues bueno, vamos a tener un mayor conteo, vamos a hacer un estudio y vamos a verificar que efectivamente el doble cabezal me puso un depósito de más. Pero si es de menos, o sea, si evadimos alguna partícula, vamos a creer que todo está perfecto, que mi aire está bien, pero al momento de que mi producto salga contaminado, no vamos a saber de dónde vino esa contaminación. Y ahí es en donde pues nosotros tenemos que evaluar si realmente es importante o si vale la pena la utilización de un equipo de este tipo. Ahora bien, las implicaciones para un equipo de impactación microbiológico, pues es de que la distribución de las partículas puede volverse no homogénea, afectando obviamente la representatividad de la muestra. Pueden ocurrir sesgos si el muestrador está expuesto a corrientes de aire no representativas, por ejemplo, cerca de rejillas, fuentes de aire, puertas abiertas y en este caso que no tenga los 30 centímetros entre un cabezal y otro, ¿verdad? Los 30 centímetros es el mínimo. O sea que pues no hay 30 centímetros entre un cabezal y otro, eso estamos seguros. Entonces pues realmente estamos cumpliendo con este mínimo de separación. Las partículas que llegan por convección pueden depositarse o evadirse en dirección, que es lo que habíamos de ver. Ahora bien, ¿cuáles son las soluciones innovadoras? Pues ahora pues nosotros tenemos un proceso un poquito más específico de evaluación de riesgos y ahora pues ya podemos implementar mi monitoreo. Y aquí es en donde entra pues este equipo que nosotros le llamamos Massien Sirius. ¿Cómo funcionan estos equipos? Estos equipos están basados siempre en método de impactación. El método de impactación pues toma el aire, impacta los microorganismos en una placa de Petri y luego pues tiene la salida de aire. Ahora bien, tenemos una nueva sección que es opcional, que es un cabezal nuevo que utiliza 200 litros por minuto. El flujo significa de que yo voy a tomar el mismo D50,
que me está pidiendo la norma, pero más rápido. Entonces, yo puedo tomar 100 litros, pero a un rango de 200 litros por minuto, que significa que me voy a tardar menos minutos en tomar esos mismos 100 litros. Y voy a tomar, por ejemplo, 1000 litros para un área estéril, yo me voy a tomar 10 minutos en tomar una muestra con el cabezal tradicional. Pero con este nuevo cabezal me voy a tomar 5 minutos y siempre cumpliendo con el D50 que me piden las normativas. Ahora bien, también puede decontaminarse. Este equipo pues puede utilizar un pulverizador de peróxido de hidrógeno para que pase por la parte interna del material, ¿verdad? De tal forma en que se pueda eliminar cualquier microorganismo adentro. Y además tiene un filtro en la parte de la salida. Para este filtro nos va a permitir que el aire que salga no contamine mi ambiente. Recuerdan que vimos de que pues en la norma me pide de que no tengamos una contaminación del aire que nosotros estamos o de nuestras áreas de producción, pues justamente para eso es este filtro, ¿verdad? Tomamos el aire succionado sucio y entonces lo sacamos completamente limpio. Ahora bien, si yo voy a utilizar este mismo equipo en diferentes áreas, yo me voy a llevar el equipo de un área 1 a un área 2. En el área 1 yo tenía una cantidad de microorganismos ya que contaminaban y bueno, los succioné. Pero ¿qué pasa si yo no tengo este filtro? Yo voy al área 2, succiono y toda la parte eléctrica interna, ¿verdad? Que en donde pasó el aire, tiene residuos del área 1. Entonces voy a contaminar con el área 1 el área 2, de tal forma en que para evitar esta contaminación cruzada entre áreas, el filtro de salida de aire pues nos elimina cualquier duda, ¿verdad? De tal forma en que los microorganismos siempre van a quedar en el filtro y vamos a tener aire estéril saliendo de nuestro equipo. Ahora, como les decía, pues la carcasa es de acero inoxidable y esto permite que todo sea decontaminable con cualquiera de nuestros desinfectantes tradicionales. Ahora tenemos una tapa magnética. ¿Qué pasa? Que a veces, pues, cuando nosotros tenemos una tapa de rosca, con el guante se nos quedaba trabado la tapa. Ahora, pues, con la tapa magnética, pues nosotros solo levantamos y podemos colocar la placa y la volvemos a colocar. El filtro de salida que les mencionaba, este filtro pues ya viene con el equipo, viene incluido, está en la parte de abajo. La decontaminación por peróxido de hidrógeno y tiene una pantalla táctil que puede funcionar incluso con guantes y esto pues facilita nuestro proceso adentro del área de producción. Ahora bien, la parte que es muy importante es de que tenemos un cumplimiento con CFR 21 parte 11. ¿Qué significa? Que tenemos un software que tiene niveles de usuarios, un usuario administrativo, un usuario que va a ir a hacer la toma de muestras con planes programables. Esto se puede programar en línea. El software está instalado en el equipo. Yo no tengo que descargar ningún software. Simplemente yo lo veo en línea, verifico con una dirección IP mi equipo y entonces hago las modificaciones en el software y entonces los resultados ya me van a aparecer o mi software ya me va a aparecer con la información que yo ingresé para ese plan que yo creé para ese equipo. Y además me va a dar información de errores. ¿Qué significa? Que si pues llega de muestreo, pone su número de usuario, que va a ser el usuario propio de la persona que va a tomar la muestra, y va a decidir, bueno, voy a tomar la muestra y empieza con el enter, ¿verdad? Entonces empieza la succión. El equipo, ¿y qué tal? Bueno, se me olvidó poner el medio de cultivo. Entonces el equipo me va a dar una alarma y me va a decir, bueno, se le olvidó el medio de cultivo. Entonces, pues yo puedo colocar el medio de cultivo y tomar la muestra de nuevo. Pero ¿qué pasa con ese error? Ese error va a quedar guardado para que todos los datos, al finalizar mi muestreo, se puedan escanear por un código QR, como vemos acá en la imagen, o que yo lo pueda también trasladar por medio de Wi-Fi. Los datos son opcionales, yo puedo trasladarlo por Wi-Fi o por QR o por ambos, ¿verdad? Esto es de decisión de cada quien. Y básicamente, pues yo voy a tener una trazabilidad desde la toma de muestra, puedo saber quién lo tomó, cuándo lo tomó, dónde lo tomó, si tomó la cantidad exacta que debía de tomar de aire, o sea, si tomó 10 minutos que debían de tomarse los 1000 litros de aire, y si hubo algún error en el proceso de toma de muestra. Por ejemplo, si él pues quería tomar menos cantidad de muestra porque pues era su hora de almuerzo y en vez de 5 minutos quería tomarse solo 2 minutos, él podría parar el muestreo, claro, lo puede parar, pero va a quedar un error
en el proceso y ese proceso va a generar un QR con ese error y entonces va a quedar guardado para toda la vida. Todo el mundo va a tener una información de lo que está sucediendo en su toma de muestra. Esto significa trazabilidad total. Si tienen una auditoría, la auditoría les va a decir, bueno, ¿y usted cómo sabe que esta persona realmente tomó los 10 litros que dijo que tomó? Ay, pues en realidad no lo sé, ¿verdad? No tengo forma de demostrarlo. Ahora sí, con este sistema CFR 21. Y algo, y por lo que les coloqué aquí esta sección es porque en la EN, en la norma EN, también nos habla de la parte de la trazabilidad de datos y nos habla específicamente de utilizar algún sistema que nos permita tener una trazabilidad en cada proceso, ¿verdad? En cada punto de muestreo. Bueno, algo que mencionaba, ¿verdad? Que las tapas son diferentes con diferentes caudales de 100 litros por minuto o de 200 litros por minuto. Y este de 200 litros por minuto nos va a tener la gran ventaja de que pues podemos tomar la muestra en la mitad del tiempo. Ahora bien, ¿en dónde debo de colocar el equipo? Entonces, ya conociendo todas las secciones de toma de muestra, siempre recordemos que pues el monitoreo de aire se hace en los puntos más riesgosos, antes de entrar a un área de muestreo, de un área de riesgo, después, justo después de nuestra puerta de entrada, si hay puertas abatibles, mucho más, ¿verdad? Porque la puerta abatible provoca turbulencia, cerca de las personas, pero a 30 centímetros de estas personas, cerca de las áreas de llenado, las áreas de transporte, incluso en materiales bloqueados o en materiales de salida, de tal forma en que busquemos la mayor cantidad de puntos que puedan conectarse con áreas de riesgo. ¿Cuánto debemos de filtrar? Pues esto es una sugerencia. Las sugerencias están basadas también en la EN. Básicamente, pues nosotros tenemos una cantidad de volumen de acuerdo a al riesgo del producto que vamos a producir, ¿verdad? O en el área donde se va a producir. Y en este caso, pues podemos tomar 1000 litros para muestreos en donde pues las unidades formadoras o lo que se espera dentro de esta área de unidades formadoras era de 0 a 10. Yo espero que en mi área estéril pues haya 0. Entonces yo debería de muestrear 100 litros. Si yo espero que hayan, no sé, entre 500 y 1000 unidades formadoras de colonia, entonces yo debería de muestrear 100. Y así puedo hacer mi proceso de muestreo. De tal forma en que pues yo puedo también hacer una dilución, se podría decir, de ese aire. En vez de tomar 1000 litros, yo puedo tomar 500 litros y al final la cantidad de unidades formadoras de colonia que tenga, la multiplico por un factor para poder dar un resultado por 1000 litros. Siempre los resultados debemos de presentarlos por 1000 litros. El factor utiliza esta fórmula que vemos aquí arriba y básicamente, pues siempre debemos de hacer un informe de acuerdo a 1000 litros de toma de muestra, a pesar de que no siempre se toman los 1000 litros. Y esta es la tabla de recomendaciones de contaminación microbiológica. En este caso, pues hay de acuerdo a la categoría de clasificación, como mencionamos, pues las categorías dependen de los riesgos. Y vamos a tener una cantidad de unidades formadoras de colonia por metro cúbico para poder dar el resultado. En este caso, pues está hablando de muestreos con equipos de aire, este es para muestreos con placas expuestas, este es para muestreos de placas de contacto y este es para muestreos de manos. Entonces, estas ya son recomendaciones que nos da la misma norma EN. Ya este es pues de acuerdo a la clasificación, este es un pequeño resumen, esta ayuda mucho, porque entonces, por ejemplo, la clasificación ISO 8 que hemos mencionado como producciones de alimentos o de productos no estériles, nos indican de que pues el aire que debemos de tener, las unidades formadoras de colonia por metro cúbico que debemos de tomar en un aire activo, o sea, con un equipo son de 200. Y por ejemplo, si tomamos con placas expuestas son de 100. Y si tomamos con placas de sea más fácil ubicar cada una de las partes, tal y como lo mencionaba la placa, el cuadro anterior. Ahora, por último, ¿qué pasa con el aire? ¿Verdad? El aire. Recordemos que pues el aire comprimido pues también tiene partículas o microorganismos que están atenuados. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros tenemos como una tecnología? Pues es nuestro equipo Massian Atmos. Este es un equipo que toma muestras de argón, dióxido de carbono, aire comprimido, nitrógeno en cualquier tipo de industria. Pero la parte más importante para el cumplir muestras bajo presión negativos por muerte de microorganismos. Ahora vamos a ver un poco de eso. Y otra parte que es muy importante es la trazabilidad con CFR 21 parte 11. Utiliza el mismo software que el Massian Sirius que acabamos de ver, solamente que pues utiliza este equipo para aire comprimido y gases. Entonces, ¿qué es lo que debe de contener este equipo Massian Atmos? Pues tiene un sensor de flujo másico, eso significa de que pues yo puedo cambiar entre un nitrógeno y un argón o un aire comprimido y esto lo hace él automáticamente, él hace un cambio de más por densidad y entonces verifica que la densidad de este gas utiliza esta presión para la succión de aire. Entonces, no, nosotros no tenemos que hacer eso manualmente. Normalmente con todos los equipos pues antiguos, ¿verdad? De toma de muestra de aire comprimido, debemos nosotros de estar ahí graduando la presión para que se confirme la toma de muestra del gas específico que voy a tomar. Entonces, esa graduación depende del día de toma de muestra. En este caso, pues el sensor lo hace automático. También tiene un cambio automático de caudal. Normalmente pues tomamos muestras de 100 litros por minuto, pero aquí hace un cambio automático. Si el caudal es demasiado bajo, porque a veces pues tenemos gases que no tienen una presión demasiado buena, entonces pues él solito pues hace un cambio a 50 litros por minuto. La descompresión tras el muestreo, esta parte es bien importante y se la voy a mostrar mejor en el equipo, ¿verdad? Básicamente, pues la descompresión es si el microorganismo está dentro de una presión muy alta en el gas, vamos a hablar del gas o del aire comprimido, este microorganismo ya está cómodo en esa presión. Si nosotros lo sacamos al ambiente drásticamente, lo que va a pasar es de que la pared celular se rompe. El cambio de presión en las paredes celulares rompe las paredes celulares. Justamente pues ese cambio entre una presión y otra hace que el microorganismo muera. Entonces lo que hacemos es un muestreo y nosotros creemos que todo está limpio y que nunca hay microorganismos en el aire comprimido. Y es justamente por eso, porque el microorganismo se está muriendo solo con el cambio de presión. Entonces cuando llega a nuestro medio de cultivo ya está muerto. Entonces para evitar eso, el equipo pues hace una descompresión tras el muestreo. ¿Qué significa? Que todo el proceso de toma de muestra va a ser dentro del equipo, sin cambios de presión. Un mecanismo, también utiliza un mecanismo inteligente de protección mecánica para evitar que el cabezal pueda salir disparado y que haya un accidente. Y tiene un filtro EPA que protege al equipo internamente de cualquier contaminación del aire comprimido. Entonces, ya viéndolo en el equipo, esta es como la radiografía del equipo, ¿verdad? Aquí tenemos la entrada, vamos a suponer que aquí tenemos la entrada del aire. El aire entonces va a salir del tanque o del punto de toma de muestra de ese gas, va a entrar en la manguera del equipo, va a pasar por este cabezal, aquí va a tener la tapa agujerada con el medio de cultivo. Importante, nuestros equipos no utilizan medios de cultivo específicos, pueden utilizar de cualquier medio de cultivo, de cualquier marca, con cualquier medio. Y básicamente pues impactamos los microorganismos en el medio y luego sale el aire. Este gas o este aire sale todavía bajo presión. Aquí no tenemos ningún cambio de presión. Si se dan cuenta, el microorganismo fue impactado en la misma presión en la que venía. Y hasta esta sección se empieza la regulación de presión. Básicamente, pues descompresiona el aire y el aire ya sale al ambiente sin presión. Y ese es el punto en donde pues podemos matar el microorganismo. Por eso es de que pues todo esto se hace dentro del equipo. Esta es una parte muy especial que tiene este equipo y es por lo que se generan menos falsos negativos, o mejor dicho, sin falsos negativos, ¿verdad? Por un cambio de presión drástico. Nuestro equipo también pues tiene una pantalla táctil, ¿verdad? Y esto pues es bastante moderno, es como un celular. Básicamente pues nosotros solo vamos escogiendo qué es lo que queremos, qué tipo de aire vamos a escoger, qué volumen vamos a escoger y básicamente pues el flujo, ¿verdad? Y básicamente pues presionamos Enter y empieza él solito a tomar la muestra.
Bueno, y con esto pues terminamos. Nuestras conclusiones son pues que la norma ISO 14698 tiene las pautas para la toma de muestra de ambientes o de aire, excepto la Unión Europea. Y esto es importante, la Unión Europea no acepta la ISO 14698. Recientemente fue retirada. Ahora bien, la EN 17141 utiliza pautas más detalladas para el control de riesgos en todo el mundo. La EN nos sirve para todo el mundo, incluyendo América, Asia, cualquier tipo de, cualquier país. Y también podemos incluir la ISO 14698. Conocer la eficiencia y la física y biológica del muestreo activo para la recuperación del equipo de muestreador, ¿verdad? Para confirmar de que hay una recuperación del microorganismo y para cumplimiento con las normativas. El método de toma de muestra debe asegurar que se tome una muestra representativa del aire, sin estancamientos o sin convecciones que aseguren los resultados, que no sesguen los resultados. Básicamente, pues lo que buscamos es que el microorganismo realmente sea atrapado y que realmente sea reproducible. Y el método de muestreo de aire elegido debe garantizar una estandarización con una trazabilidad para eliminar los factores externos a las muestras. Y eso pues básicamente se puede hacer por medio del software. Entonces, pues esto es con respecto a la parte de monitoreo de aire. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.